El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 29. Saludad también a la iglesia de Cristo de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 16. Las iglesias de Cristo de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia de Cristo que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Primera Corintios capítulo 16, versículos 19 y 20. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia de Cristo que está en tu casa. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filemón, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Esta semana me han preguntado dos veces, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo identificar la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es los miembros con el Espíritu Santo, hombres y mujeres con el Espíritu Santo. Hombres y mujeres son los miembros con el Espíritu Santo. Cuando los miembros con el Espíritu Santo se reúnen, se reúne la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es una casa, no es un local, no es un edificio. La iglesia de Cristo es los miembros con el Espíritu Santo. Cuando se reúnen los miembros con el Espíritu Santo, se reúne la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un instituto, escuela, colegio, universidad bíblica. La iglesia de Cristo no es una fundación Operación Ecuador. La iglesia de Cristo no tiene licenciados, doctores, magíster en Biblia. La iglesia de Cristo no es iglesia patrocinadora. La iglesia de Cristo no predica teología liberal. La iglesia de Cristo no
tiene psicólogos cristianos, no tiene psicologías cristianas, entre comillas. La iglesia de Cristo no es sectaria, denominacionalista. La iglesia de Cristo no es institucionalista, centralista. La iglesia de Cristo no es un orfanato, un ancianato, un centro de recuperación para adictos. La iglesia de Cristo es los miembros con el Espíritu Santo. Cuando se reúnen los miembros con el Espíritu Santo, se reúne la iglesia de Cristo que él mismo ganó con su sangre. Hechos 20:28. Él mismo la ganó con su propia sangre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra. Y sobre esta roca, Cristo es la roca. Y sobre esta roca, Cristo, no Pedro, no la piedra. La roca, sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 28. Donde están dos o tres, de dos en adelante, de dos miembros con el Espíritu Santo en adelante, cuando se reúne la iglesia. Cuando están dos o tres congregados en mi nombre, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice nuestro Señor y Dios. Escudriñad las escrituras, porque en ellas, en las escrituras, en las sagradas escrituras, os parece que tenéis la vida eterna. Ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor y Dios Jesucristo. San Juan 5:39. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que el apóstol Pablo y Silas decían eran así, eran ciertas, eran verdad. Y el apóstol Pablo y Silas no se incomodaban. Hechos 17:11. Hechos capítulo 17, versículo 11. El apóstol no se incomodaba, pero muchos se incomodan. ¿Por qué se incomoda? Porque el que hable o el que habla tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. El que va a hablar de Dios tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios, Jehová de los ejércitos, glorificado. En el nombre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 11. Lo dice claramente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por medio de Jesucristo, a quien le pertenecen el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda la escritura, toda la escritura es inspiración de Dios, nuestro Padre. Y útil para enseñar si no sabemos. Y útil para corregir si estamos equivocados. Pero si estamos en una posición que no nos queremos mover, somos los licenciados, doctores, magíster, los psicólogos cristianos que tenemos el instituto, la escuela, la universidad, la fundación, Operación Ecuador, porque nos sostiene la iglesia patrocinadora, nos paga mensualmente, por 10 años nos ha dado sostenimiento y nos ha dado emprendimiento. Entonces no queremos corregir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16. Porque la palabra de nuestro gran Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Tenemos también nosotros la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, entendiendo en primer lugar esto, entendiendo primordialmente esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. Jesús, nuestro Señor y Dios, estaba siendo acusado. San Juan 7:15. Se maravillaban los judíos, estaban atónitos, estaban maravillados. Y se decían unos a otros, ¿cómo sabe letra este sin haber estudiado en un instituto, en una escuela, en un colegio, en una universidad bíblica? Sin ser licenciado, doctor, magíster en Biblia, sin ser un psicólogo cristiano, entre comillas. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7, capítulo 7, versículos 15 al 18. Sí, mis amados hermanos. Estamos completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, del 8 en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones del mundo, según los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Cristo estamos completos porque Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Saludaos los unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14. Y los que no estáis, que se han extraviado de la verdad, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19. El que no persevera en la sana doctrina de nuestro Señor y Dios Jesucristo, no tiene al Padre y no tiene al Hijo. Segunda epístola de Juan 9, 10 y 11. El que persevera en la sana doctrina, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo.